Bien emocionada. Inixli Yolot, compañeros. Bienvenidos. Inixli Yolot, compañeros. Mi nombre es Jazmín Sánchez Pérez, soy especialista ritual en medicina tradicional indígena. Bienvenidos a Morelos y bienvenidos a su canal, Herencias de una Chamán. El día de hoy les traigo un video un poco diferente. Es acerca de un tema muy especial para mí, que gracias a ciertas situaciones de la vida llegué a este tema, y va a ser un muy buen tema para ofrendar este trabajo a un santo muy importante para nosotros, para México, para mí, por parte de mi abuelo, por parte de Guanajuato, que es Santiago Apóstol. El tema que veremos ahorita es un tema un poco avanzado, sin embargo, los conceptos que vamos a ver, que pueden parecer como que nacen de la nada, no se preocupen, no es así. En un futuro yo voy a explicarlos muy a detalle, a desmenuzarlos para que ustedes entiendan de dónde nacen estos conceptos y por qué los voy a dar ahorita como hechos. Pero para empezar les quiero dar cierto contexto de dónde nace este tema, este video, y bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que poner en contexto es que todo lo que va a suceder en una comunidad, en un pueblo, en una familia o en un país, va a suceder gracias a los dioses, gracias a la voluntad de ellos. Es decir, si hay prosperidad, si hay éxito, si hay abundancia en un pueblo, esto va a ser dado por las bendiciones de un dios. Y en tal caso, si hay catástrofes, si hay guerra, si hay muerte, va a ser por la maldición de un dios. Esto es muy importante, ya que vamos a poder diagnosticar la relación entre un dios y el pueblo gracias a los resultados, gracias a que veamos cómo está el pueblo en ese instante en el tiempo. Y con eso podemos hablar acerca de qué tipo de relaciones tiene con los dioses. Y entonces esto me hizo preguntarme en qué momentos de la historia de México ha estado próspero, ha tenido abundancia, ¿no? En qué parte de la historia de México todo el mundo volteó a ver a México, ¿no? Momentos de éxito, que digamos que son la cumbre a lo largo de la historia de lo que ha sido nuestro país. Creo que todos podemos reconocer esta época del Imperio Mexica como un punto cumbre en esta tierra, esencialmente porque todo el mundo reconoce al Imperio Azteca y también a los mayas como culturas muy importantes en la historia y con logros científicos, sociales y arquitectónicos que son dignos de admirar. Otro punto en la historia muy importante y que hablamos de prosperidad sería en el Porfiriato. Todo lo que logró Porfirio Díaz con sus políticas de comercio exterior lograron que México se posicionara a nivel económico, a nivel del valor del peso, por ejemplo, muy cerquita de lo que era Estados Unidos. Y de ahí claramente vinieron grandes monumentos arquitectónicos, como lo es Bellas Artes, por ejemplo, y entonces podemos hablar de esta abundancia que trajo Porfirio Díaz. Otra época importante es la de Adolfo López Mateos, donde se le da mucho apoyo a la educación, pero también a nivel mundial, México se veía venir como una potencia del tamaño de Canadá o del tamaño de Holanda. Podemos pensar que hay otras épocas de prosperidad, había que revisarlas bien, pero a mí me gusta mucho hablar de esta época de la que nace este video, que muchas veces se nos va a lo largo de la historia, esencialmente porque son años conflictivos, son años difíciles para México, para nuestra historia, pero son años muy muy importantes, y es la época del virreinato, la época de la Nueva España. ¿Por qué planteo que la Nueva España es muy importante? Les voy a dar a lo largo del video todos los argumentos para esto, pero más allá de la prosperidad y la abundancia, la época de la Nueva España es muy importante, ya que es una especie de época de incubación. Esto tiene que ver con que fue la época después de un movimiento tan grande como lo fue la conquista, en donde hay un choque de dos culturas muy distantes, como lo es la española europea y como lo es la nativoamericana. Y entonces, de este encuentro en estas dos grandes culturas, hay una progenie, hay una mezcla, una
especie de sinergia para crear lo que sería una nueva raza. Esto lo habla mucho José Vasconcelos en su libro La raza cósmica, y es muy interesante porque Vasconcelos considera que el mestizo va a ser una población con mayores capacidades que culturas homogéneas. Él pone un ejemplo muy rápido acerca de la cultura egipcia, en donde el primer imperio Egipto, un imperio homogéneo de raza blanca, crea a lo largo de Luxor todo un imperio. Sin embargo, poco tiempo después, este imperio decae, y cuando vuelve a resurgir el segundo imperio Egipto, es un imperio ya con mestizos, es un imperio en una mezcla de raza blanca, raza negra, en donde ya lo vamos a reconocer porque fueron los que crearon las pirámides, todo esto de los jeroglíficos, y va a ser la cumbre del imperio egipcio. Él revisa a lo largo de la historia otros pueblos mestizos, como lo es el caso mucho de Europa, y él plantea la idea que el mestizaje es mejor. También se pregunta, ¿qué pasa con México, no? ¿Cómo es que nuestro mestizaje no resultó en un incremento de posibilidades de la cultura? Él plantea que, de cierta manera, hay cierto tiempo de incubación para que después del choque de dos culturas, de la mezcla de dos culturas, hay cierto tiempo que se le tiene que dar a esta mezcla para poder parir de manera correcta la nueva raza. Y entonces la Nueva España, el virreinato, va a ser esta época que plantea Vasconcelos como de incubación, en donde las dos culturas se están mezclando. Ahora, puede haber dos caminos. Una fecundación, llamémosle completa, ¿no? En donde sale un producto viable, completo, y una fecundación incompleta, en donde el tiempo no fue el suficiente, ¿no? Se extrajo a una de las culturas padre, y algo sucede con esa mezcla, con ese mestizaje, que no produce este plus del cual él hablaba, ¿no? Esta mejora, esta capacidad mayor a las culturas padres. Y entonces, de todo esto que les acabo de contar, nace este video. Mi intención es exponerles a la Nueva España, al virreinato, como una época muy importante en donde las dos culturas estaban interlazando y donde pudo haber surgido un mestizaje con mayores capacidades y con mayor auge, más allá de la suma de Europa, España y las culturas mesoamericanas. Y entonces el título de este tema va a ser La época del virreinato y la Nueva España como el Axis Mundi, el eje del mundo. Y vamos a empezar. La época del virreinato y la Nueva España como el Axis Mundi. Primero que nada quiero dedicarle este trabajo a México Tenochtitlan, a todos los indígenas, a toda la raza indígena, a toda esta sangre mesoamericana. Todo un agradecimiento y un respeto a España, que al final fue a la que peor le fue. Y un reconocimiento claro a los indígenas que sostuvieron los acuerdos con los dioses, que permitieron que se diera esta época de incubación y la mantuvieron activa. Y claro, con cariño a mi señor Santiago, que hoy es su cumpleaños. Y bueno, esta es una pequeña ofrenda para él. Les pongo aquí el altar mayor con la imagen de Santiago el Peregrino en la Catedral de Santiago de Compostela, y del otro lado mi señor Santiago en mi altar en su casa. Y entonces comencemos. Me gustaría empezar con este pequeño fragmento de la huida de Quetzalcóatl de Miguel León Portilla, basada en el mito de Quetzalcóatl de los toltecas, y se las leo. Adelante, ya sé lo que tengo que hacer. Transpondré las montañas, me acercaré a la playa, no pensaré más. Dejaré que cante mi corazón, dejaré que él me guíe. Es el único que sabe lo que tengo yo que buscar. Cuando llegué a la orilla opuesta del inmenso mar,
Me veré en las aguas como en un espejo. Mi rostro será joven y hermoso otra vez. Encenderé entonces la hoguera y sin temor en ella me arrojaré. Y fue este mito, estas historias, las que fomentaron esta idea de que México Tenochtitlan esperaba el regreso de Quetzalcóatl por el oriente, por el mar. Pero más allá de si esto es cierto o no, ellos ya sabían que algo muy grande iba a pasar. Moctezuma, el Tlatoani de México Tenochtitlan de esa época, ya sabía de la llegada de estas personas, de estos entes extraños para ellos. Y quiero entonces que se imaginen cuánto tiempo tuvieron que viajar los españoles sin ninguna seguridad de a dónde iban a llegar. Tenían algún objetivo, tenían una idea de a dónde querían llegar, pero más allá de eso era un mundo completo, totalmente desconocido para ellos, tan lejos de su hogar, de sus comunidades. Y entonces pasa la conquista. En este video no hablaremos de la conquista, pero este viaje empieza desde este deseo de Quetzalcóatl de irse al oriente, y luego vienen los españoles, sucede la conquista, y entonces nace el virreinato, nace la Nueva España. Y quiero que se imaginen ahora a todos los niños, a todos los niños hijos de españoles, a todos los niños hijos de los indígenas, nacidos ya en un contexto totalmente diferente. Creo que ellos entendían que ni eran españoles porque nunca conocieron España, posiblemente, y los niños indígenas entendían que ya no era México Tenochtitlan, que ya eran algo diferente, que ya eran algo más. Y entonces estos nuevos niños, estas nuevas generaciones, empiezan la búsqueda de una identidad, la identidad de la Nueva España. Completamente perdidos, ya que el movimiento fue tan grande que el proceso de identidad tuvo que haber sido muy largo para poder encontrarse. Pero si en algún lado encontraron identidad o forjaron su identidad, va a ser en las artes. Y bueno, claro que el siglo XVII fue la búsqueda de esta identidad plena. El siglo de las conquistas habían quedado atrás, y en el arte ellos encontraron esta frase o formaron esta frase que los definía: siempre más allá, siempre mejor. Y esta sería la razón con la cual los que nacieron en la Nueva España buscaban la perfección en las artes y en la cultura. Ellos reconocían de cierta manera que su arte, su cultura, su nueva civilización tenía que ser más grande que sus padres, ¿no? Que España y que el mundo de Mesoamérica. Y entonces nace la carrera para formar esta identidad de la Nueva España, y la vamos a ver completamente expresada en el arte. El arte que mejor expresó la identidad de la Nueva España fue el arte barroco. La catedral va a ser el símbolo más grande de la identidad novohispana. Quiero que vean estas dos catedrales, de las más importantes de México, la Catedral de Puebla y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, y van a ser sumamente importantes porque las catedrales muchas veces fueron edificadas justo encima de los templos mesoamericanos. Esto sucedió muy particularmente en Cholula, donde en efecto todas las iglesias están encima de templos, pero también se pudo dar como que al ladito, ¿no? Como fue el caso de la Catedral Metropolitana, que está justo al lado del Templo Mayor. Y esto fue muy importante, ya que para los indígenas, en esta idea de que incluso los templos están formados por capas, es decir, hubo una primera etapa, luego encima se construyó la segunda etapa y así. Para ellos la catedral era simplemente otra etapa, otra capa del templo. Y entonces sus templos nunca desaparecieron, simplemente cambiaron de forma. ¿Por qué es muy claro esto? Porque a pesar de que las catedrales están hechas de una forma barroca, ¿no? De una forma de arte europea, fueron creadas por manos indígenas. Y fueron a ellos a los que mandaron a pedir que realizaran estas obras. Y entonces en la catedral van a estar plasmadas simbologías de todos los gremios, representando a todas las pequeñas poblaciones dentro de la Nueva España. Entonces vamos a tener ahí plasmados
A los obreros, a los agricultores, a los sacerdotes, a los artistas, todos van a estar integrados en estos nuevos templos. Y solo para que les enseñe un poco de la hermosura del barroco novohispano, que es muy importante porque el barroco como corriente artística está caracterizado por ser exuberante, por ser muy próspero, muy abundante, con mucho detalle. Creo que podemos entender por todos estos detalles y por toda esta ostentosidad que sostener un arte barroco era muy difícil en el sentido económico. Y lo más interesante es que el barroco novohispano fue aún más largo que el de Europa y de hecho fue aún más importante e imponente que el de Europa. Y entonces tenemos cosas como estas, en el altar central de la Capilla del Rosario en Puebla y el templo de Santa Prisca de Tasco. Pero no solo se dio en las catedrales, en lo que llamaríamos la arquitectura principal de esa época. También vamos a tener a los pintores. Los pintores van a retratar las ideas o los sueños que vive una sociedad. Sobre todo va a retratar la identidad de la sociedad, lo que está viviendo. Y entonces tenemos obras como la de Fray Bartolomé de las Casas, que es una obra preciosísima, ya que Fray Bartolomé de las Casas fue un fraile muy activista a los derechos indígenas, los apoyó mucho y por eso tenemos cosas como esta obra, como Oda hacia él. Vamos a tener de Miguel Cabrera esta pintura representando al mestizaje también, y otra de Juan Correa, que también fue un exponente muy importante del barroco. Es de Cristóbal de Villalpando, el más grande pintor de la Nueva España, que se llama La Lactación de Santo Domingo. Y lo que me gusta de estas pinturas del virreinato es la devoción y el realismo que podemos ver en sus pinturas. Yo creo que podemos ver plasmado todo el acto de amor hacia los dioses en pinturas como estas, en pinturas para santos o en pinturas de figuras religiosas. Y claro, después de la pintura, cuando hablamos de la prosperidad de un pueblo, tenemos que hablar también de sus intelectuales, de sus corrientes intelectuales, de sus escritores, de sus científicos. Y entonces, los escritores de la Nueva España van a estar ejemplificados por personajes como lo fue Sor Juana Inés de la Cruz y como lo fue Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Escritores a la altura de los escritores del siglo de oro español. Y entonces, al nosotros leer personajes como lo fue Sor Juana Inés de la Cruz, podemos entender que estábamos a la par de escritores al otro lado del mundo, ¿no? Nuestros escritores fueron grandes pensadores y también van a representar toda esta parte de abundancia intelectual dentro de la nueva. Y entonces vimos el arte en su expresión arquitectónica, el arte en pintura, y vemos a estos grandes literatos, y lo que sigue es la ciencia y la tecnología. Pero antes de entrar a ciencia y tecnología, tenemos que entender que no pudo haber intelectuales como estos escritores o como los científicos sin grandes instituciones de educación. La educación va a ser un sector muy importante cuando hablamos de la prosperidad de un pueblo, ya que de ahí van a venir las gentes que van a liderar o las gentes que van a trabajar, y de ahí viene gran parte de la innovación y del progreso de una comunidad. Y nosotros vamos a tener dos grandes instituciones. Hay más, yo les quiero mostrar dos de las más grandes y de las que yo considero tienen más impacto en la sociedad de la Nueva España. La primera es la Real y Pontífica Universidad de México, que yo amo su lema: el amor a la patria y al conocimiento son la salud del pueblo. Y esta universidad va a ser muy importante, ya que va a ser la antecesora de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM se basa o nace de las ideas de esta universidad, fundada gracias al rey de España. Y entonces podemos hablar de cierto linaje ancestral de la UNAM, que tiene su raíz en una universidad de la Nueva España. El otro ejemplo que les quiero poner es el Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, llamado así por Santiago el Santo, que acompaña a los españoles en todo este viaje de conquista. Santiago es un personaje muy importante, ya que es el santo patrono de los españoles.
Es el santo al cual los españoles se encomiendan en su lucha contra los moros y el que les da la victoria. Y entonces fue el santo que a ellos recurrieron para poder venir aquí, y gracias a él se funda este hermoso colegio. El colegio de Tlatelolco va a ser muy importante porque de ahí van a estar vinculados historiadores, sobre todo historiadores que trabajan las culturas mesoamericanas, tan importantes como lo fue Fray Bernardino de Sahagún. Y este colegio de aquí fue muy importante, ya que recibía tanto hijos de españoles como indígenas como mestizos, ya que su objetivo era la enseñanza superior y sobre todo la investigación científica, pero con base en la integración cultural de los conocimientos indígenas y los conocimientos españoles. Fue uno de los primeros colegios que integró el conocimiento ancestral de los mesoamericanos junto con el de los españoles. Y de este colegio nacen códices muy importantes, sobre todo códices de medicina, como lo fue el Códice Badiano. Hablando de la medicina, que fue de los aspectos más importantes y más trabajados que tenían las culturas. Y en otro tema de la ciencia y de la tecnología, vamos a tener un auge muy importante en la minería, sobre todo gracias al método de extracción por amalgamación, introducido por Bartolomé de Medina, que gracias a esto se fundan academias como el Real Seminario de Minería, que ya se dan clases más enfocadas a métodos de industrialización, porque la minería va a ser un eje central en la prosperidad y en el desarrollo de la Nueva España, sobre todo por el comercio. Y entonces, ¿cuál es el punto clave que hace que la Nueva España se vuelva el eje del mundo? Esto va a ser el comercio y la minería. La plata, junto al oro, constituye el principal vínculo económico entre España y sus colonias. Fue la base del desarrollo de muchos países de Hispanoamérica. Para que se den una idea de la dimensión que tuvo este comercio, las rutas internacionales, sobre todo su exploración y su explotación, fueron las verdaderas causantes de grandes descubrimientos y sobre todo de grandes viajes en la historia. Y hubo tres en particular muy importantes y claves para entender el mundo como lo conocemos ahorita. La primera de ellas fue la ruta de la seda, que tenía a China como eje del mundo, porque a todo mundo le interesaba obtener seda. La segunda de ellas fue la ruta de las especias, donde también estaba Asia como el eje del mundo. Y esto va a ser muy importante porque fue el objetivo por el cual los españoles llegaron aquí. Ellos buscaban otra ruta comercial a las Indias. No, sin embargo, se encontraron con todo este nuevo mundo. Y entonces fue muy interesante porque América va a estar al centro de las rutas comerciales entre Europa y Asia. Y entonces vamos a tener de tal tamaño internacional la ruta de la Nueva España. México, la Nueva España, se posiciona en el centro de esta red comercial y hacia ella nacen estos tres circuitos de comercio. Vamos a tener el de Veracruz a España, vamos a tener el de Acapulco a Manila en las Filipinas, y vamos a tener también uno medio ilícito entre Acapulco y Perú, que era el comercio entre los dos grandes virreinatos, que era el virreinato de la Nueva España y el virreinato de Perú. Y entonces México está en el centro, ¿no? La Nueva España está en el centro. Y el hecho de haber seleccionado la plata yo creo que fue la excusa, de cierta manera, un gran mineral muy aclamado por su uso, pero es claro que gracias a esto se creó la primera mundialización, la primera forma de globalización en donde ya todos los continentes, de cierta manera, están conectados. Y la Nueva España estaba en el centro de todos ellos. Y entonces el virreinato de la Nueva España estaba en el centro del mundo. Éramos la principal ruta de comercio para conectar dos grandes polos como lo fue Europa y como lo fue Asia. Y en ese sentido fuimos indispensables para la comunicación del mundo. Este fue el gran realce de Nuevo México, y aquí la cosa más importante en este momento cúlmine de la prosperidad de la Nueva España, ¿qué fue lo que permitió que esto se diera de esta manera? ¿Y quiénes fueron los que sostuvieron los buenos acuerdos con los dioses, que fue de lo que hablé en un principio? Ya que un buen acuerdo con el dios
va a ser lo que nos dé la prosperidad de un pueblo. Esto se dio gracias a los indígenas y la nueva religión. Este de aquí es un fragmento de Julián Garcés, un obispo de Tlaxcala de la Nueva España, y quiero leérselo para que tengan una idea de la devoción y el papel tan importante de los indígenas en esta época. Edificaban grandes iglesias y adornanlas con las armas reales. Labraban también los conventos de los frailes que los tienen a cargo y las casas de las mujeres devotas que envió la reina doña Isabel, dándoles a ellas con tanta buena voluntad sus hijas, como a los frailes sus hijos, para que con toda presteza se aumente la Santa Iglesia con ellos. Cuando tienen necesidad de agua para sus sembrados, vienen a los frailes con sus ofrendas y piden procesiones. Y con la misma devoción piden que les digan un evangelio sobre sus niños enfermos y que el sacerdote ponga las manos sobre ellos. Cuando el niño nace, le lleva a su padre o madre a recibir el sacramento del bautizo. Y cuando muere, van luego a los frailes para que los entierren. Todo lo que Fray Julián Garcés nos comenta en esta anécdota son las prácticas chamánicas, son los acuerdos con los dioses que los indígenas sostuvieron, ya que ellos entendían que de cierta manera sus dioses solo habían cambiado de forma. Y entonces nacen cosas preciosas, como lo es el Nican Mopohua, la historia que relata la aparición de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe en Tonantzin, a Juan Diego, en donde Tonantzin, ¿no?, que significa Nuestra Señora, Nuestra Madre, que era la deidad del Tepeyac, del Cerro del Tepeyac, cambia de forma, se vuelve la Virgen de Guadalupe, y los indígenas nunca dejaron de adorarla, ni en su forma de Tonantzin ni en su forma de Guadalupe. Siempre fue bien alimentada y siempre fue bien ofrendada, lo cual pasó con muchos dioses, pero posiblemente sí hubo pérdidas muy grandes. Sin embargo, fue esta devoción, esta obediencia, a pesar del cambio tan radical que hubo de los indígenas, lo que sostuvo el tiempo de incubación de esta época. Lamentablemente no se formó, pero sí quiero hacer el énfasis de que por 300 años los indígenas continuaron ofrendando a los dioses que habían cambiado su forma, mas ellos seguían ahí, en sus templos, en sus nuevos contenedores. Y esto fue la clave que permitió la prosperidad de esta época. En conclusión, es muy importante entender que la fecundidad de dos razas trae consigo mejoras vistas en la historia. Esto nace de la raza cósmica de José Vasconcelos. Y el mestizaje en México se suspendió antes de que acabase de estar formado el tipo racial, la nueva raza, ¿no?, el mestizo, con motivo o por la razón de la exclusión de los españoles decretada con posterioridad a la independencia. La independencia, chicos, se nos vino antes. Debió haber sido mayor el tiempo de la Nueva España. Posiblemente se dieron por otros factores también que tienen que ver con las deidades. Posiblemente los acuerdos de los indígenas empezaron a debilitarse por ciertas cuestiones históricas o por ciertos comportamientos de los pueblos, pero posiblemente algo pasó que vino la independencia antes, y esto evitó que nuestro mestizaje fuera un mestizaje exitoso, un mestizaje que realmente diera mejora. Sí se continuaron las prácticas chamánicas a pesar del cambio de forma que tuvieron los templos y las deidades, y esto fue muy bueno porque permitió al menos un tiempo de 300 años, justamente la prosperidad de los pueblos y el alimentar bien a los dioses. Yo sé que hubo varios detalles dentro de la Nueva España, sobre todo hubo muchas epidemias, hubo maltrato al indígena, que también se peleó mucho por los derechos de los indígenas, sobre todo con el Consejo de las Indias, pero hubo, en efecto, hubo maltrato, sobre todo en las haciendas también, que también tiene que ver un poco con la idea de que esta fecundación no es un evento armónico, no es un evento pacífico, es un evento violento, esta conjunción, pero pudo haber terminado en algo mucho mejor.
que lamentablemente nuestro pueblo actual no lo está reflejando. Es decir, México en la actualidad no es un pueblo próspero. Y ya llevamos bastante años en este problema que México como que no jala. Y es evidente porque hablamos de un mestizaje, sí, pero la realidad es que no tenemos a España en un buen concepto. Desde el momento en el que nuestro presidente le pide al rey de España que pida disculpas por las tragedias de la conquista, es claro que no tenemos una buena relación con España por este sentido de víctimas entre los españoles, ese sentido de que nos quitaron nuestra cultura, nos quitaron esto, cuando los indígenas en esa época continuaron con las prácticas, con diferente nombre si quieren, pero continuaron con las prácticas. Y tampoco tenemos bien a nuestros indígenas. Si nos afanamos de nuestro pasado indígena, si nos afanamos de nuestras cosas culturales que nacen gracias a ellos, como ciertas partes de nuestra comida, nuestra música, nuestras artesanías. Sin embargo, nunca se les ha dado un buen lugar dentro de nuestras comunidades, ¿no? ¿Por qué escasean tanto ellos? ¿Por qué tienen tantos problemas? ¿Por qué todavía hay cierto racismo al indígena, ¿no? Al que vemos en la calle pidiendo dinero o al que vemos en la calle vendiendo artesanías? Tampoco es como que lo tratemos con mucha altura, con la altura o con el respeto que se merecen como una cultura madre de nuestra cultura moderna, de lo que sería el mestizo. Y entonces, como mestizos, andamos completamente perdidos. Y resulta ser que este México que no prospera en la actualidad es porque los indígenas ya no pueden sostener los acuerdos con los dioses. Ellos ya no tienen la fuerza, esencialmente porque ya la gastaron en muchos eventos, ¿no? Entonces ya no tienen la fuerza necesaria para sostener los acuerdos con los dioses, y los mestizos nunca aprendimos bien esas prácticas y nunca recibimos la fuerza de España como cultura ni la fuerza de nuestras culturas mesoamericanas, y entonces no practicamos estos rituales chamánicos como lo son, por ejemplo, las fiestas patronales. Si les interesa saber de eso, después hablaré de ello. Las fiestas patronales van a ser muy importantes porque es la fiesta de la deidad. Y este video está dedicado especialmente a Santiago, el día de su fiesta, el día de su cumpleaños. Santiago es muy importante en muchas partes de México, en Tlatelolco, en Chalco, en donde es el santo patrono. ¿Y qué tanto participamos nosotros en nuestras comunidades en estas fiestas patronales? Esa es una responsabilidad de cada uno. Y bueno, este es el final de este video. Espero que les haya gustado. Es un tema muy difícil, es un tema que hay que profundizar muchísimo. Yo creo que me quedé corta con todo lo que hay que decir de la Nueva España. Sin embargo, fue un avance, una pequeña inmersión a esta prosperidad que pudo haber sido nuestra y que todavía estamos a tiempo de volverla a adoptar. Mi más humilde reconocimiento a Santiago por su cumpleaños, para esta gran deidad que acompañó a los españoles. Por mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, si no están de acuerdo, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Estamos aquí, esta es su casa para resolver cualquier duda que tengan y cualquier problema que tengan. Y bueno, yo los veré en el próximo video.